Bienvenidos al noticiero de Amalia y de Luciano del día 12 de octubre del 2020. Hola Amalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy un poco más atrasado, pero bueno, en fin, estamos nuevamente en el noticiero de Amalia y Luciano. Hoy, sí, 12 de octubre, feriado, Luciano, pero siempre estamos al Sí. pie del cañón, transmitiendo una tarde, noche muy agradable, mucho sol y muy agradable para estar escuchándonos mientras tomamos un café, un mate, el que está del otro lado. Así es, bueno, hoy fue un día bastante especial, si bien fue un día feriado, que si querés puedes hablar un poco del tema, del tema del feriado, viste que siempre va cambiando la denominación del feriado, atento que digamos, la sociedad va evolucionando. También hubo diferentes marchas muy multitudinarias en todo el país, con diferentes consignas, pero también un poco queríamos ver, como vimos la vez pasada, eh, dado que la pandemia digamos, por decir una forma, o todavía no se sabe cuándo va a ser la solución final, es qué temas consultan los clientes, o sea, y cómo vos lo puedes ayudar, pero un poco para que la gente, digamos, tenga una noción de, por ahí tiene temas de temor a que esto sea para largo y que lo pueda afectar a nivel económico, a nivel de vulnerar sus derechos, de un matrimonio, o dice, bueno, no puedo salir de esta convivencia y demás. ¿Qué temas estás viendo vos en estos días, el día a día? Bueno, ante todo, no quiero dejar de lado lo que dijiste, que es muy importante. Hoy es 12 de octubre. Anteriormente, anteriormente, mejor dicho, ya llamábamos muy común en tu época, en la mía, Luciano, Día de la Raza. Después hubo un cambio de Sí, nombre, donde empezó a llamarse el sí, 12 de octubre, Día de lo que es el respeto a la diversidad cultural, ¿no es cierto? Donde justamente está sí. vinculado a lo mismo que antes, pero más que nada con este cambio de nombre se le dio o se quiso remarcar esta diversidad, el valor de la diversidad étnica y de todos los pueblos, ¿sí? Quedó mucho más sofisticado también el nombre, no sé si vos opinás lo mismo, y obviamente más que nada lo que hoy recordamos es el respeto a lo que es la cultura, ¿sí? Y las formas de ver la cultura en el resto del mundo, ¿sí? Aceptar que somos diferentes, ¿sí? Obviamente, y bueno, todo lo que es el cambio de nombre, que es lo más importante, que esto algún historiador o gente que es curiosa, que está dentro y se dice, ¿por qué antes se llamaba Día de la Raza y ahora lo llamamos una distinto, ¿no? Este Día de Diversidad cultural. Bueno, justamente el Sí. cambio, bueno, sí. Bueno, lo que es esto, la llegada de lo que fue el cambio de nombre, se dio justamente por lo que es un decreto presidencial, ¿no es cierto?, en su momento, el 1584 del 2010, para aquel que sabe un poquito más de derecho, le interesa investigarlo, ¿sí? Y obviamente también tiene un valor de lo que es constitucional y además lo avalan, ¿sí? Diferentes tratados internacionales. Fíjate vos que es muy importante el día de hoy. Bueno, obviamente para aquellos que son católicos también es el día de lo que es la Virgen del Pilar, así que un fuerte abrazo a todos los que son fieles seguidores de la misma. Bueno, dicho esto, Luciano, que quizás te parece un poco teórico, está bueno saberlo porque hay mucha gente que no tiene ni idea por qué cambió o si era el mismo Día de la Raza que lo que es ahora Día de la Diversidad Cultural. Si estás del otro lado, es Sí. exactamente lo mismo. Sí, lo que un poco también, lo que vos también tratás el tema de las uniones convivenciales y demás, es el tema de que la sociedad ha evolucionado y busca, digamos, reconocer temas que antes por ahí por un tema tabú o por diferentes temas culturales, digamos, están más, digamos, no se toleraban. Entonces acá lo que se busca es ampliar y aceptar a cada persona como es. Entonces, Sí, más cada uno allá. respetando. Exacto, pero digamos la diferencia fundamental, que la gente dice, ¿por qué cambió? ¿No? Porque siempre la raza, diferencia de Claro, cultura, es lo mismo, es más que nada para esto que vos decís, remarcar lo que es el bienestar de las culturas, ¿sí? Y de los derechos de los pueblos, sí. ¿sí? Que por lo menos se venía abandonando ese concepto hasta el 2010, que fue cuando se utilizó todo este cambio de nombre. O sea, no decir Día de las Razas o diferentes culturas, sino de cómo respetar esos derechos de esos pueblos, ¿sí? Y buscar el bienestar de esas
culturas de esos pueblos, ¿sí? A nivel mundial, ¿sí? Es por eso nada más. Pero bueno, volviendo a lo que es tu pregunta, Luciano, bueno, como siempre hablamos y también decimos que, bueno, para aquellos que no nos conocen, más que hoy es feriado y la gente se renueva, Luciano, estamos en lo que es Sí, lo que se llama María Luciano, que somos un matrimonio que recorre el país, bueno, obviamente lo hacemos por vía Zoom, ya volveremos a las canchas o a las salas de los aviones, como tanto te gusten a vos, Luciano, y sí. recorremos ejerciendo la profesión, ¿no? La tuya, que es de marketing digital, que ya que estoy, paso un chivo y que la gente te puede seguir, un curso que me parece muy interesante, y no lo digo yo porque soy tu moderadora, sino también porque me parece interesante, que vas por la novena Sí, parte casi de lo que es la introducción al ABC de la introducción del marketing digital. Y a su vez, sí, eso va a ser el este jueves este. jueves a las 18. Este jueves vemos ya la novena parte, digamos, la gente tuvo una muy, muy buena recepción, y un poco esto Sí, se aplica a que todavía hay falta de conocimiento, o sea, la gente usa, como estará viendo acá, videos por Instagram, utiliza diferentes herramientas, pero no hay un conocimiento del uso profesional que se puede dar, y cómo todo esto implica, digamos, tener toda una cultura aceitada del Internet que se paga solo, o sea, en el sentido de que tener una buena estrategia digital da, digamos, resultados económicos muy, muy buenos a nivel de rentabilidad, y más en estos momentos de las economías están con un estado muy crítico, ¿no? exactamente. Entonces, por eso, digamos, invito a todas esas personas que no han tenido la oportunidad de ver los cursos anteriores, los puede ver en tu canal de Instagram que se encuentran grabados hasta la octava parte, porque la novena la vas a hacer este jueves, Dios mediante, y es muy Claro, interesante. sí. Es muy interesante porque ayuda justamente, o porque, a ver, sería, ¿por qué la gente debería ver esos cursos, Luciano? En dos palabras. Porque, bien, porque va a aprender se va a No sacar me el vas a decir miedo. perdón porque soy yo. O sea, ¿por qué debería la No, no, gente entendí bien, tomar bien. su tiempo para escucharte? ¿Qué aportas tu curso que tanto público ha tenido? No, sí, sí, en dos palabras, lo que vos me preguntabas era que, digamos, hay todavía un miedo a una gestión profesional. Hay que perderle ese miedo, y que la gestión profesional implica una mayor rentabilidad. Perfecto. Muy bien. Te he agarrado en el poder de síntesis perfecto. No, por eso es muy importante y además No, recomiendo que lo vean. vos también siempre sos bastante acotada en las preguntas, y por eso yo fui acotado en la respuesta. Bueno, esto no sé si está grabado, la gente por favor que no lo escuche porque esto no da para mucho, pero bueno, siempre hay que meter una cuota de humor en este programa y tú ahora Sí, lo has hecho. no, lo que te decía también es que el tema de estar tanto tiempo frente a la computadora, el tema de muchas veces que antes las compras eran presenciales, ibas a un local, el tema que ahora la gente se acostumbró, quiera o no quiera, a usar muchas herramientas que antes no se usaba, o sea, hubo una aceleración o de la adopción de los medios digitales. Hubo también el hecho de que aparezcan también fraudes, o sea, cuando hay más gente usando algo, hay más plata transitando, hay más gente interesada en obtener esa plata de manera deshonesta. ¿Qué has visto vos a nivel legal de estos temas? Bueno, ante todo, déjame terminar lo anterior. Si lo que decía la gente no era para promocionar tu curso, sino para decir que tratamos de unir tu pata, que es la del marketing digital, un tema tan importante como, por Sí, ejemplo, cómo afecta el aspecto jurídico, mi parte, en estos temas que me preguntas. claro. Eh, Fíjate vos, para aquel que no es abogado y que en este momento nos está escuchando, tiene mucho que ver con esto de los famosos mails que te llegan, por ejemplo, a tu Sí, casilla y te dicen, por ejemplo, una página exacta de Visa Home, ¿sí? Porque la página es exacta. Y te viene con esto de decir, bueno, a ver, usted tiene que renovar sus datos o actualizar sus datos sí, personales sí. en relación a lo que es Visa Home. Bueno, la página es idéntica, Luciano. La gente lo que hace es, bueno, Visa Home, Bevisa, uy, sí, yo pago mis cuentas por ahí. Es muy fácil de caer. No hay que menospreciar al del otro lado porque uno a veces dice, uy, pero ¿cómo vas a caer en esto? ¿No? Uno siempre lo suele decir hasta que uno cae porque la página es exacta, Sí. pero si vos te fijás, cuando vas al dominio de la página resulta que no está Visa Home, es un dominio cualquiera, Pepito, ponele, por así decir, porque es una cosa que realmente es frutas y verduras lo que se tira, por eso dije Pepito. Y de repente liga automáticamente con una página que fue muy bien hecha, con los mismos logos que utiliza Visa Home, donde vos a la larga, tocando o presionando dicho enlace, lográs que esta persona
se quede y se capte con todos tus datos personales, porque lo que te dice justamente es, ingresando una contraseña y un usuario, o un usuario y una contraseña, mejor dicho, que vos también si probás, puedo poner cualquier cosa y me la toma, porque el objetivo es que vos ingreses para que caigas y decir, uy, tomó mi contraseña y mi usuario, que vos suponés que es algo verídico, y en realidad estoy poniendo yo cualquier cosa, vos haces lo mismo, y si así hago con determinadas personas, llegamos a la conclusión que poniendo cualquier cosa entras igual, porque el objetivo es que uno ingrese, ¿sí? Aunque no sepa tu usuario y contraseña, y te capture datos. Ahí te piden los datos típicos, tu mail, tu correo electrónico, etcétera. Y todos los datos, ponte, usted paga determinados servicios con Visa Home y vos vas a poner casi todos, porque ¿quién no paga servicios de teléfono, luz, gas, de débito automático de Visa Home? Con lo cual, esto de Visa Home es muy, muy importante que la gente lo tome en cuenta, que obviamente no hay que dar la clave. Acordate que el noticiero pasado yo te dije, la clave está en no dar la clave, ¿no? Es un chiste, pero De acuerdo. justamente es importante, porque lo que uno hace es pisar ese palito, como decía mi abuela en su momento. Ahora, ¿qué te digo, Luciano? Bueno, está bien. No, sí, ¿Qué te digo, disculpame de Luciano? alguna Para que te manera. rías un poco. Perdón. No, no, sí, sí, pero quiero agregar algo a nivel técnico, y seguramente vos me vas a preguntar, es en este ida y vuelta, era que eso se llama phishing, o sea, Sí, de buscar, phishing. Bueno, a ver, phishing no solo datos. de Visa Home, ¿no? Tengo un montón de No, Visa historias. Home pusimos un ejemplo que Visa no Me ha tiene que pasado, ver con, perdón, sí, para que sigas vos con tu pata. Me ha pasado sí, con muchas empresas que las voy a decir para que la gente no caiga en esto y vos me vas a explicar cómo te capturan los datos. Con Visafone es muy común, con Netflix, ¿sí? La sí, muy gente común, mismo sí. tiene Netflix. Viene una página de Netflix y te dice justamente que se supone que tu cuenta ha caducado, que es la típica, ahora me vas a decir vos por qué, y obviamente la gente cae, porque es obvio, tu cuenta caducó, vos querés ver Netflix, ante el apuro cargas datos. Entonces Visafone, Netflix, Mercado Libre, ¿quién no compra cosas con Mercado Libre y más ahora en cuarentena? Y también los bancos, Sí. pero los bancos ya la gente es como que un poquito más se da cuenta. Pero, por ejemplo, en Netflix, Mercado Libre, Visa Home, datos de ANSES, que te pueden robar todo lo que es Luciano, jubilación y pensión, porque logran eso utilizando estas cosas que vos vas a comentar a la gente, por eso yo esta unión de las Claro, dos profesiones, solo es lo más utilizado en las consultas o lo que me han preguntado más últimamente, porque con Netflix, claro. Visa Home, reitero, Visa Home, Netflix, Mercado Libre, ANSES, fueron las últimas estafas de datos personales o este famoso phishing, para que la gente sepa lo que significa. Todo tuyo. Perfecto. No, lo que te decía es que la gente cae, digamos, es como que no, primero, si vos ves el mail donde te mandan, la mayoría, el 99% de los casos que me han tocado editar o ver todos los problemas son, si haces clic en el mail no es de la empresa, es un mail que no tiene nada que ver con Visa o el organismo. Segundo, que en este fraude no está metido los organismos, como decíamos, Visa, Netflix, o sea, quiero dejar de, digamos, que ellos no tienen nada que ver, sino que son gente que busca cometer un delito que es apoderarse de datos transaccionales, o sea, obtener un dato de una tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Entonces Visa ahí no tiene que ver, y de hecho, si vos vas a una entidad bancaria o lo que sea, siempre te avisa no de datos particulares, no mandes por mail, pero a veces estás teniendo más porque usamos estos medios. También te aparece, por ejemplo, gente de la FI, o sea, gente de decir, bueno, ellos mandan mails al azar, sabiendo que hay una X probabilidad de que mejor el 0,5% caiga y deje notar. Lo que dicen es, mirá, hemos detectado un problema, entonces en tu cuenta, alguien quiso entrar, lo que sea, hace clic acá para restaurar tu cuenta. Y lo que te hacen es entrar a esa página que no tiene nada que ver si uno busca, pero en ese momento que uno le agarra el miedo, ¿qué hace? Uno entra pensando, uy, voy a tener un problema con este problema, con la FI, voy a tener un problema, y uno apurado entra. No se fija arriba en la URL, que por ahí no tiene nada que ver, o simulan, inventan, sobreescriben el nombre de la entidad. No aparece la URL tal como está. Si uno hace clic en esa URL, no aparece nada. Simulan o Claro, sobreescriben el nombre, y con eso la gente piensa que está. Tampoco si la gente, como otro tema a ver, es que la gente no dice señor tal, tarjeta tal. Te dicen, hemos detectado una cuenta, un problema en su cuenta. O sea, esto va aplicado a cualquier persona, porque no te dicen eso. Las empresas no se comunican por esta vía, pero siempre hay un porcentaje que lo que tengo que hacer clic, como ellos no saben cuál es tu contraseña, vos le puedes poner cualquier usuario y cualquier contraseña, hagan la prueba y te lo va a validar porque ellos no tienen contra qué comparar.
con lo cual lo que buscan es captar lo que sea. Vas a pasar los datos y ahí te van a pedir muchas veces que dejes los datos, nombre, apellido, todos los datos de tu tarjeta de crédito, y bueno, una vez que tienen tus datos, a los 2 días, bueno, o a la media hora ya te compraron de todo y te hicieron un desastre de tu tarjeta, ¿no? Ese sería más o menos, en líneas generales, cómo actúan. Sí, bueno, y justamente para estas acotaciones que también has comentado y has descrito, Luciano, reitero, las páginas más usuales para este tipo de estafas son las de Visa Home, donde la gente lo que hace es lograr que uno, mejor dicho, estas personas, estos estafadores, por así decir, lo que logran es que ingresando a un link X, que obviamente no es del dominio del banco, es decir, obtengan Claro, información, digamos, tuya personal. Lo cual lo que hacen es más que nada que primero que el banco nunca va a decir que actualices claves, ¿sí? Por teléfono o por un correo electrónico. Eso la gente lo tiene que saber, que claro, obviamente no se sabe. Respecto a Netflix, que obviamente te dice, por ejemplo, distinto al speech, porque te dice, bueno, a ver, usted lo que haga es ingresar esto porque su cuenta queda sin efecto, o claro, obviamente su cuenta pareciera ser que su cuenta caducó. Esa es la clave. Así te lo dicen, su cuenta caducó. Entonces la gente se asusta, quiere seguir viendo Netflix, y la desesperación, lo que hace Luciano es justamente pasar sus datos a medida que dice actualizar y también te captan información. En ANSES es peor, porque justamente lo que hicieron Pigis con ANSES, obviamente, o estafa datos personales con ANSES, que es lo mismo que esta palabra que dije en inglés, lo que hacen justamente es, mediante un chat o con un audio, te van guiando, fíjate vos, para que vos vayas al cajero, vos, y sí, quizás ellos te dicen consulta, clic acá, te la hacen tan bien, te la refiguran tan bien, Luciano, que eso lo voy a dar en un vivo para que la gente visualice bien, también la página, que también hace tu historia para que la gente te siga, cómo fraguar esos claro, datos, y la página es idéntica, es muy fácil caer. Por eso yo digo, no digan que no, porque puede pasar. Y ahí lo que hacen, más que nada con Mercado Libre, bueno, con ANSES lo que te hacen es capturar lo que es tus datos de pensión, jubilación o relación de dependencia, porque te van dando lugar a que vos les des servido esos datos. Y también me ha claro, pasado últimamente, más que nada con lo que es Mercado Libre, ¿sí? Que te dicen que te ofrecen un claro, premio, ¿sí? Escuchate vos, un premio o un beneficio o un trabajo, y vos sabés que por ese medio nadie te va a ofrecer un premio ni un trabajo, mucho menos ahora, ¿sí? Pero esto es sí, importante. Entonces, pero sí, lo que te decía era que muchas veces también lo que pasa es, sí, seguramente vos también habrás recibido esos famosos mails que te dicen que usted ganó la lotería, no sabe lo sí, que usted ganó la lotería, o soy una persona de, no sé, de Kuwait, o de un Emirato, lo que sea, y quiere donarle y te pide los datos de transacciones tuyos. O sea, nadie se va a comunicar primero de manera aleatoria a un mail que no sabe quién trae ese mail, porque muestra un mail que diga, no sé, cobranzas o lo que sea, y ellos te dicen que hemos detectado que usted es una persona de bien. ¿Quién? ¿Cómo me llamo? ¿Dónde vivo? ¿En qué país soy? No tienen ni idea, pero agarra una base de 50 millones de mails y con eso le mandan a todos y con algunos cae. El tema es que estas ciberestafas, los medios digitales, lo que apuntan es o a la avaricia, a la ganas de buscar plata de manera fácil. Uy, mirá si me gané. Entonces lo que buscan son esos sentimientos básicos del hombre que o al miedo, al hecho de decir, bueno, mirá si dejo la FIP, me cierra la cuenta, mirá si me hacen una auditoría. Son esos miedos o los instintos naturales que en ese momento de que lo que buscan es, uno deja de pensar, como son los famosos estafas o los secuestros express, cuando vos ya te capturó en tu mente y ya te agarraron con miedo, ya sos presos de ellos. Entonces, lo que hay que estar muy frío es saber realmente que estas cosas pasan, que se llaman phishing, que buscan en los diferentes medios, y buscan medios donde, por ejemplo, que la gente normalmente use. Si vos ves, la cantidad de mails que hay son de tarjeta de crédito, su mayoría son de Visa, porque es la tarjeta más usada, el menor porcentaje son de Mastercard, y hasta casi poquito hay, o casi nulos, son de American Express, porque lo que buscan es, si se pesca, es, la mayoría apenas salís en el banco, te dan una cuenta Visa, te dan más ingresos para tener una cuenta American Express. Por eso que es muy poco, y no sé, Mercado Libre, con el tema de pandemia, casi todo el mundo está comprando, vendiendo, y te buscan medios que sean ampliamente usados, para decir, bueno, el 90% lo usa, de ese 90% un X porcentaje me va a caer, suponete el 1%,
iba a lograr obtener tantas estafas. Entonces, si muy poca gente lo tiene, las probabilidades son menores de tener, es un universo mucho menor. Bien, bien, sí, es correcto lo que decís. Y bueno, justamente fíjate que vos decís, bueno, ¿cómo yo me puedo cubrir también el día de mañana? También hablando de Sí, lo que es derecho informático en general, saliendo de estas claves, ¿no? Suponte que yo trabajo o suponte que mañana con tantos dispositivos como WhatsApp, mi computadora personal, que es una herramienta de trabajo, ¿cómo hago yo para tener esos datos custodiados y para que me sirvan de prueba ante un eventual caso? Entonces, lo que recomiendo, lo que recomendamos en el estudio, Luciano, es más que nada esto, sí. grabátelo, que es el asesoramiento y mejor dicho, asegurarme las pruebas. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es, esto se hace ante el juez antes de iniciar un posible juicio, porque vos no sabés si mañana vas a tener un juicio, pero sí saber que ante cualquier injuria o cualquier acción judicial que mañana podría venirte a ti, ya sea por WhatsApp, por Facebook, redes sociales, por mi Sí, herramienta, pero momento, por herramientas. no, lo que sé, que eso ya es empezar el phishing, Yo no sería... estoy hablando de phishing, no, 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 Está no. bien, está bien, Por eso dije, está dejé de bien. lado esto, dije, y hablo ahora de lo que es Está protección de datos personales. A lo que hablo es está que bien, la está bien. gente, sí, sí, no estoy hablando, ya terminé ese tema. Lo que estoy Está hablando es bien. que a nivel judicial, o también podemos resguardarlo a nivel notarial, ya vamos a ver esto, lo que uno tiene que asegurarse siempre es las pruebas, ¿no? Claro. ¿Cómo yo me aseguro los datos? Por ejemplo, es muy fácil que, por ejemplo, te puedan hackear el router, ¿no es cierto? O el módem de tu casa. Es muy fácil que pueda hackear una compu, una herramienta de trabajo. Es muy fácil que yo pueda levantarte una injuria o algo por el estilo en WhatsApp, Facebook, todo eso. Entonces, ¿vos qué haces para que esas pruebas, para que vos ante esas posibles delitos, vos lo que hagas es resguardarte? Asegurás la prueba, entonces, antes de que se inicie algo. ¿Y cómo haces? Lo pueden hacer judicialmente, donde vos le decís al juez, mire, todavía no se inició ningún juicio, pero ante posibles juicios que tenga por mi trabajo, por redes sociales o lo que sea, quiero asegurarme las pruebas. Entonces lo que se hace es un estudio matemático, que eso lo hacía tu socia, Luciana, un estudio matemático, vos también, Sí. con caracteres específicos todos para que justamente se vea y sirva de prueba ese día que vos tengas un posible o una posible acción judicial, etcétera. Y también hay gente que no recurre al juez antes del juicio y recurre a un escribano. Pero ojo acá, porque el escribano te da fe de todos sus actos, ¿sí? Pero el escribano no da fe del contenido. Para que dé fe del contenido, de cómo estaba tu computadora a la fecha de que se cometió determinado delito, etcétera, tiene que hacer un estudio, él va a hacer un acta de constatación que se puede hacer, pero Sí, vendría claro. un técnico que va diciendo justamente qué es lo que hay en tu compu y lo que te va a decir ahí, que también lo van a decir por vía judicial si no elegís al escribano, o debería hacerse, es esto de decir que tu sistema, tu hardware, etcétera, tu software, todo, no puede ser modificado hasta la fecha que se hizo ese acta. Es decir, si nadie lo puede modificar, solamente un técnico, se supone que vos te Sí. resguardaste de toda esa información. Entonces, estás cubierto y sería prueba suficiente todo lo que te hayan resguardado de manera matemática y obviamente informática a la hora de que tengas un posible ataque, ¿sí? En tu PC o en las redes sociales. Esto no lo saben muchos, Luciano, y los que quizás no van al juez porque piensan que no, que digamos es medio embole o no tiene sentido, va un Claro. escribano, pero acordate que el escribano si da fe solamente de lo que ve en pantalla, que dice, ah, sí, vos tenés un Face, todo esto, perfecto, pero ¿cómo? Para que dé fe del contenido tendría que hacer un acta de constatación y un técnico que acompañe, donde diga que tu PC tiene tal cosa y que no puede ser modificada o que no fue modificada a la fecha de ese acta. Con lo cual implica que si Sí, alguien vino pero, y te hackeó algo, no tendría sentido. claro, pero sí, también eso sería analizando lo que es analizar la computadora en sí mismo, pero también Claro, supongamos que la persona recibe ataques en las redes sociales, ahí puede recibir, y la persona puede entrar a su perfil desde cualquier computadora, o sea, desde la computadora, desde el celular, desde cualquier lugar, y ahí sería otra cosa. Ahí bueno, sería, pero si vos, por estamos ejemplo, hablando de utilizás el WhatsApp, a la computadora ojo, misma. Sí, pero un momento, si vos utilizás
Estamos hablando de que vos estás resguardando tu compu. Si vos, por ejemplo, Claro, tenés registro que en la hora de tu trabajo, viste que una vez tiene la ventana de WhatsApp abierta o Face, todo sí, eso, sí, si está ese sí. registro y vos la tenés obviamente en cierta forma asegurada, es muy difícil que no tengas un buen resguardo jurídico. Obviamente que si estás en otra computadora es distinto. Estamos hablando de lo que concierne a la persona, ¿no? O sea, cómo yo hago Sí. valer mi prueba con mis datos personales. ¿Mm? No, sí, te decía, pero decía muchas veces hay dos tipos, porque también hay lo que se llama, se inyecta, te mandan un mail, como te Ah, dijimos al principio, que era el tema de mandar un mail con una buena propuesta, que ganas la lotería, o te dan, dicen, bueno, mira esto que está gracioso, o lo que sea. Vos cuando haces clic, se ejecuta bueno, programa ejecutable, y lo que hace el programa ejecutable es desactivarte toda la computadora. No solamente, digamos, la parte central, que es el mother, sino todos los periféricos, el CD, todo o el DVD, o CD ya no existe, pero todo lo que es, sí. todos los periféricos, ya está, entonces lo que te hacen es pedirte un ciber rescate, que también es otro delito que también vos, otro día por ahí podemos hablar, y ese rescate lo que te piden es, como vos tenés adentro de tu disco rígido mucha información de trabajo, te piden rescate en bitcoins. ¿Por qué? Porque es mucho menos trazable que si yo hago un pago una transferencia, porque sabrían quién es la persona. Acá te piden un pago en criptomonedas para, y teóricamente, te dan ese código para que vos puedas volver a usar la computadora. Lo más importante, más allá del valor de la computadora que quede utilizada momentáneamente, es el tema de toda la información que tenés, porque te borran toda la información cuando te inutiliza toda la información. Vos no puedes sacar el disco rígido y usarlo en otro lado porque hay todo inutilizado. Entonces, por eso es muy importante, el hecho también es, en que en líneas generales, como informal, como elemento o criterio a usar es, si uno responde cosas, realmente saber que responde a quién es la persona que está detrás. No abrir cualquier mail, por más que diga lo que diga, porque uno puede caer en gente que es falso, o que pueden llegar a tomar el control de tu computadora. Cuando son los chicos, el famoso acoso a menores, de hecho saber los chicos, e instruirlos a los chicos para que sepan, sepan realmente quién está detrás. Pues yo voy a poner una foto de que soy chico y soy un adulto. Entonces, lo que tienen que hacer, como decís vos, es tomar este tipo de recaudos, dado que ya cada vez son más, también el tema de los ciberscratches, el tema de las difamaciones a las personas, el hecho de decir, uy, tal negocio me trató mal y voy a denunciarlo por todos lados. ¿Qué problema, no? Creo que por ahí, si yo empiezo a hablar mal de alguien, ¿qué pruebas tengo para sustentar el daño al buen nombre y honor de la empresa o de la persona, ¿no? Entonces también puede ser un arma de doble filo. Bien, por eso. Bueno, entonces de mi parte, cuando vos me preguntabas, y para ir cerrando, Luciano, que la gente ya Sí, liberamos como que cene, vos algo que tengas que decir algo vos, puedo decir que esas fueron las consultas, las últimas consultas eh, más consultadas, valga la redundancia, a lo largo de sí, esta semana, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente es lo último que hay, todo esto de cómo se ve esto, ¿no? De la informática, los delitos informáticos en materia jurídica y cómo se unen con tu área, que es lo digital, para fraguar páginas, para captar o estafar, como bien dice la palabra, tus datos personales. Y bueno, más allá de eso, otra de las grandes preguntas, y con esto cierro para que, bueno, darte espacio a vos y, bueno, no aburrir a la gente, también es el tema, sigo también, Luciano, con esto, la renegociación de los contratos, ¿no? Es un tema que persiste. Mucho más se ve en el área sí, no solo de cualquier tipo de contratos, como te dije antes, en su momento fue los alquileres, el boom, porque bueno, justo cambió la ley de alquileres en julio de este año, pero también pasa mucho en materia de fideicomisos, en materia de constructoras. ¿Por qué? Porque justamente son, tanto como los alquileres, son vos has pactado contratos en su momento que quieren, que consisten en un alquiler, en una locación de obra, etcétera, y que por X motivos, por esto de la pandemia, no pude cumplirlo. claro, Entonces, para obviamente, salvo que vos tenés muy latente en un vivo que hice, todo esto de la teoría de la imprevisión, casos fortuitos, fuerza mayor, que es el caso de la pandemia, donde lo que yo, y no, que se digo puede es, ver, que se puede ver, perdón, si aquello que lo quiere saber, lo puede ver en
en tu perfil de Claro, Instagram, sí, hay sí, todo un en lío. Instagram, pero a lo que voy es que más allá de que vean todo lo que es contratos de alquileres, esto que estoy diciendo, contratos de obra, fideicomisos, o todo lo que tiene que ver con transformación, fusión y escisión de sociedades, la idea es esta, es renegociar lo que vos suscribiste en un momento, obviamente para lograr el equilibrio de las partes y para que obviamente lo que vos habías plasmado para que se cumpla, realmente se haga así, se cumpla y no que termine en un desastre Claro, jurídico o desequilibrio para las partes o en vía judicial. a mí yo creo que mucho ha pasado con el tema de las diferentes medidas, por ahí a veces inconclusas del gobierno, es que el dólar ha aumentado de manera muy fuerte y muchas veces el tema de el dólar siempre está como que mueve toda la economía y los valores. O sea, ya te Claro. pasa que el chino por ahí aumenta los precios y uno no sé por qué, te dice, y por qué tal cosa, ¿no? Entonces, porque por más que no tengan componentes extranjeros, todo siempre como que la gente va, digamos, unida al valor del dólar y eso mueve toda la economía. Entonces, muchas veces los valores que están en un determinado momento pactados quedan totalmente desajustados al valor que por ahí yo hice un contrato hace un año y de golpe vino todos estos cambios que fueron muy, muy grandes en todos los sentidos, ¿no? Eso por un lado creo que el tema de la posesión, el tema del ánimo de las partes para poder sentarse y buscar que ese contrato continúe, el hecho muchas veces que la justicia está por ahí a veces más lenta, que a veces responde, a veces demora más en responder, que no está del todo citado como los casos que estaban antes, y el hecho también de animarse a, por ejemplo, a hacer organizaciones societarias, es decir, adaptar la empresa a la nueva realidad, no quedarse con el tamaño antiguo, ¿no? Y también yo quedaba también un poco más un tema humano es la credibilidad de las partes. O sea, creo que lo más importante a la hora de establecer cualquier renegociación o charla entre partes con intereses contrapuestos es la credibilidad que ha ganado la parte a través de todos los procesos. Si las partes se vuelven muy agresivas o prometen cosas, por ejemplo, como ha pasado una vez con vos, que simular una asamblea para obtener determinados beneficios, lo único que logra la otra parte es que se ponga más enojada y que se vuelve más difícil lograr un interés o una mediación extrajudicial, porque creo que lo que cada uno debe ceder un poco y no, digamos, entrar en prácticas bastante, digamos, coercitivas que lo que hacen es que a largo plazo nunca se llegue a un acuerdo. Claro, por eso es que lo mejor para mí está en lo que es el buen profesional, la astucia que utiliza el buen profesional, en este caso el abogado, para poder lograr ese equilibrio entre las partes y lograr esa renegociación sin necesidad que haya un pleito judicial más todavía perjudicial que el que podía haber pasado antes de todo esto. Así que bueno, Luciano, desde acá son las últimas noticias, solo te quiero pasar un chivo, mejor dicho, un chivo, bueno, sí, va a ser un vivo, que es que este miércoles voy a estar con Mara Carrizo, locutora nacional, haciendo radio como siempre a las 17 horas, y vamos a hablar esta vez, bueno, estuvimos hablando las semanas pasadas de lo que fue divorcio, matrimonio. Ahora hablamos de algo importante, si no vivís, si no te casás, convivís, o sea, de uniones convivenciales. No, sí, sí, fue muy bueno la charla de la semana pasada, se habló Gracias. sobre el tema del matrimonio y ahora se habla sobre, digamos, un régimen con cierto parecido, quizá con menos derechos, pero que busca resguardar, darle un marco jurídico a la unión entre dos personas, que sería Te la adelanto unión algo convivencial. para que Dale, aquel capaz que no lo puede ver o lo ve más tarde, cuando vos decís menos derechos. Yo creo que los derechos son iguales, la única diferencia es que obviamente estaría en la parte hereditaria, que un cónyuge ya es un heredero forzoso. Pero atención acá, vos decís, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que el conviviente no hereda? Sí, puede heredar por testamento. En ese caso lo puede cubrir un poco más, pero si no, la diferencia con el claro, por eso, matrimonio es que son iguales, pero que el matrimonio te da el legítimo derecho a la herencia de una porque sos un heredero forzoso y el conviviente, si no tiene un testamento, no lo tiene. claro, por eso decía que, por eso te decía que si la igualdad, Dios, si te van al registro civil y dos firman, uno firma el matrimonio y otro firma la unión convivencial, si no hacen otro acta más, o sea, le queda un escribano y demás, la persona está no del todo, tiene menos derechos que el matrimonio, ¿no? Entonces, creo que es bueno, digamos, que la persona sepa qué es un instituto, qué Las es, o sea, qué diferencias, es, ¿cuál? las Las diferencias. diferencias entre uno y otro,
O porque las siempre ventajas dan y desventajas, por así decirlo. ventajas y desventajas, el tema de si puede cobrar o no la Sí. pensión, Y la Luciano, zona, qué está disculpame, pasando con ¿no? los chicos. ¿Y vos vas a hacer algún vivo? Yo este jueves, como dijimos al principio, vamos a seguir hablando sobre el tema de el marketing digital, el tema de, vamos a ir por la novena clase, la gente está muy contenta, y como te decía, ¿por qué lo tienen que hacer? Es porque hay desconocimiento, porque no se sabe todo el potencial que puede tener, porque si no lo haces vos, te lo va a hacer la competencia. O sea, entonces yo prefiero hacerlo yo y ganar ese mercado y no la competencia, porque, digamos, pero es muy fácil, ¿no? Porque no se sabe todo ese potencial de crecimiento y de mayor rentabilidad. O sea, el mercado tiende a ir hacia lo digital, quiera o no quiera. Entonces, si no voy y me uno a esa ola, evidentemente voy a desaparecer. Y si no conozco realmente todo lo que hace, otro va a tener un asesor que le va a enseñar todo el potencial y no usar herramientas prearmadas que permiten, parece que uno está, tiene una tienda digital, pero no desarrolla ese amplio abanico. Me que la cantidad de búsquedas que hay por mes en Google de cada palabra son miles y miles por día. Entonces es bueno estar liderando los primeros lugares para que la gente nos visite, tener amplias chances de vender. Pero no hay ese real conocimiento, no hay un conocimiento del rol que cumple las redes sociales, una publicidad en Facebook, una publicidad en Google, que es una página optimizada, que lo bondad de detectar, analizar palabras clave y demás, que todo eso da una rentabilidad muy, muy alta, pero hay un desconocimiento. Acá un poco lo que hacemos es explicarles por qué lo deben hacer. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, si te parece, terminamos ya. Si querés, podemos despedirnos. No sé si querés decir algo Dale. más. Así que no voy a hacer la despedida final. A todos, si quieres hacer una despedida, después hago el cierre final. ¿Te parece? No, más que nada, bueno, como dije, aquellos que no nos pudieron ver lo pueden volver a ver, valga la redundancia, en el grabado que queda en mi Instagram, amalia.fensore, o si no, Luciano, Luciano Corbera, todo junto. Claro. Bueno, siempre informando las últimas noticias jurídicas y de marketing digital en la semana. Acordarse entonces que yo voy a estar con ustedes, salvo que haga otro vivo, el miércoles a las 17 horas con Mara Carrizo hablando de uniones convivenciales, haciendo radio en vivo, Sí. y el jueves, Dios mediante, contigo, Luciano, haciendo moderadora de voz en lo que es la novena parte de la introducción al ABC del curso de marketing digital que tanto éxito tiene últimamente en lo que es estos canales de Instagram. Bueno, y nada más, Luciano, Así. que la gente tenga una noche agradable. Vamos a ver las noticias también Sí. de lo que pasa en el mundo y en el país. Bueno, agradecerte a vos también la presencia, agradecer a toda la gente que estuvo viendo este vivo, nos vieron de diferentes países, son muchos, que si no pudieron verlo de manera completa este vivo, lo pueden ver, que lo dejamos grabado, así que ahí pueden verlo, y también tienen la versión, invitarlos a que nos visiten en YouTube, donde buscan por Amalia Defensore o Luciano Corbera, donde hay muchísimo material para seguir conociendo más del marketing digital y del derecho. Así que muchas gracias, Amalia, y gracias a todos por haber visto la edición de este día 12 de octubre de 2020. Muchas gracias.